Hola, hola, ¿cómo estamos? Buenos días. Buenas, buenas, ¿cómo estamos? Vamos a ir esperando a ver si se conecta, si se van sumando personas. Es mi primera experiencia con... Buenas, buenas, bienvenidos a los que se van sumando. Decía recién que es mi primera experiencia con las clases abiertas y en vivo. Hay cosas que todavía no sé muy bien cómo se manejan. Bienvenidos a los que se van sumando. Ahí veo a Sofi. Bienvenida, Sofi. No sé por qué no veo el resto, pero bueno, ya se va a ir viendo. Buen día, Sofi. Ahí veo. Bueno, vamos a ir esperando un poquito que se vayan sumando más personas. Bienvenidos a todos a medida que van apareciendo. Esta es una clase abierta de las que viene organizando el CEPRAN todos los jueves a las 11 de la mañana con diferentes profesores. Esta estaba programada para abril, pero bueno, justo estábamos con COVID en esta casa, así que se suspendió y bueno, la reprogramamos para ahora. Vienen haciéndose clases abiertas con los diferentes docentes que vamos colaborando para estar cerca de toda la comunidad del CEPRAN, para estar cerca, para estar presentes, para seguir acompañándolos y acompañándonos entre todos. Voy a ir dándole unos minutitos a la gente que se va sumando. Bienvenida Silvina, Viviana, Irene, Laura. La Sofi ya la saludamos. La semana pasada la profe Marian Badram, no sé si todos vieron su charla, su conversación, su clase abierta. La verdad que tiene como una mezcla de varias cosas, entre una clase abierta, entre un conversatorio. Buen día Silvita, ¿cómo estás? Bienvenida. Hablaba de más allá del invierno. La verdad que un tema maravilloso, sobre todo porque tiene que ver un poco con la esperanza. Si no la vieron, recuerden que las charlas estas abiertas quedan grabadas, así que tienen la invitación si no vieron la charla de la semana pasada de la profe Marian Badram. Buenos días, Inés. Tienen la posibilidad de verlas grabadas. Las buscan en el Facebook y las ven. Es maravillosa. La profe Mariam es maravillosa. Bueno, les voy a seguir dando la bienvenida a todos. Como les decía hace un ratito, este es un tema que estaba programado para abril y en realidad del miedo
al amor en un solo paso tiene que ver con las cosas que nos vienen sucediendo a lo largo de esta pandemia, que se viene haciendo un poquito larga y que precisamente por eso, porque viene haciendo un poquito larga, ya está teniendo muchas consecuencias anímicas en las personas. ¿Por qué el miedo y por qué el amor? Porque son dos emociones básicas. El miedo es algo que estamos sintiendo de diferentes maneras, la incertidumbre, el miedo, el no saber qué. Bienvenida Mónica. El no saber a dónde estamos parados, el no saber qué vendrá, el no saber cuándo termina, como mis alumnas en los cursos a veces dicen, no ver la luz al final del camino. Y yo siempre les contesto lo mismo, si ven la luz al final del camino no la sigan, porque todas las películas que yo vi, por lo menos la luz al final del camino no llevaba a buenas salidas. Bueno, ¿por qué? Hola María Rosa. ¿Por qué el miedo y por qué el amor? Son dos vibraciones emocionales a nivel neurológico incluso, que son bastante importantes. No son una la contrapartida de la otra. Si nosotros históricamente pensamos en el amor, muchas veces creemos que lo contrario al amor es el odio. Y la verdad que lo contrario al amor no es el odio. En las emociones no hay una en contra de la otra, sino que a veces hay como un pasaje entre varias emociones. El miedo es una de las opciones, una de las alternativas, una de las sensaciones, una de las emociones que estamos transitando a veces con mucha frecuencia en estos últimos tiempos. El amor no deja de ser una invitación a salidas un poco más saludables. Bienvenida María Cristina, un gusto verte también. No las veo, pero las leo, así que si ustedes quieren ir a medida que yo voy hablando, ir haciendo preguntas, generando inquietudes y todo, no hay ningún problema, las iremos contestando, las vamos a ir viendo. Hay algunas cosas importantes que recién rescataba de la charla de Marian de la semana pasada, para los que la vieron y para los que no, los invito a verla, que tenían que ver con, de alguna manera, esto de la esperanza, de la ilusión, del tejer tramas, de la creatividad, de la conexión con las cosas más amorosas y más saludables. En estos tiempos que venimos transitando, varias personas, o la mayoría de las personas, están sintiendo cosas bastante complejas y bastante difíciles de sostener, sobre todo porque ya tienen bastante tiempo. Como decíamos recién, la incertidumbre, la inestabilidad, el no saber qué, el miedo a mi integridad, el miedo a perder seres queridos, el miedo a la enfermedad, el miedo a la muerte. Son cosas que de alguna manera nos vienen atravesando y nos vienen inquietando día a día. Cuando yo elegí estos temas, cuando Rodrigo me propuso hacer esta clase abierta, lo hice incluso pensando en algunas cosas que voy conversando con las alumnas durante las clases y en algunas sensaciones que voy descubriendo. Para los que es la primera vez que me ven, les cuento que yo soy psicóloga. Soy parte del CEPRAN desde hace muchísimo tiempo. Como dice Andrés normalmente cuando me presenta, fui casi todas las cosas que se pueden hacer en el CEPRAN. Fui secretaria, fui coordinadora, coordiné el proyecto de los Cicerones, coordinadora académica con los cursos con Andrés y Rodrigo, y docentes desde hace varios años. Hice promociones en tarjeta naranja para el CEPRAN, un montón de cosas. Soy parte de la comunidad del CEPRAN desde hace mucho tiempo. Y en los cursos, vengo dando cursos hace más o menos unos 10 años. Empecé dando las curvas de la emoción. Siempre trabajé bastante con las emociones, con los conflictos. Hicimos un curso una vez que fue maravilloso, que se llamaba La paradoja del humor,
Yo les decía en ese curso y siempre hablábamos de que cuando ya hemos hablado de emociones, nos hemos ocupado de los conflictos, de la comunicación, que también hemos hecho cursos de la comunicación, solo nos salva el humor. Y la verdad que históricamente de grandes batallas o de grandes situaciones personales a la mayoría de las personas solo nos salva el amor y solo nos salva el humor. Así que esa es mi presentación para los que no me conocen, para lo que es la primera vez que me ven y que participan en alguna charla o clase conmigo. Bienvenidos a todos. Vamos a ir entrando y empezando un poco con el tema. Hay algunas cosas que son importantes pensando en esto de las dos vibraciones emocionales, ¿no? Del miedo y del amor. El miedo es una de las emociones más primitivas del ser. Tiene funciones defensivas, nos pone en estado de alerta, nos pone en la defensiva, nos prepara para la acción, tanto de huida como de defensa. En general es un estado de alerta. En general el miedo está para nuestra supervivencia. Nosotros cuando sentimos miedo o por ahí decimos cuando algo nos asusta, es porque tenemos que prestar atención, hay un potencial peligro. Tiene una utilidad, es el de detenernos un minuto y pensar en un potencial peligro. Tiene que ver con nuestra supervivencia y es bien básico, bien básico al ser humano, por eso es lo más primitivo. Hay dos premisas importantes respecto al miedo. Una de ellas es que algo malo pasará, es como esa sensación de que algo malo va a suceder, y la otra es que no puedo hacer nada para evitarlo. Cualquiera de estas dos sensaciones que acompañan al miedo van a tener respuestas de conducta de parte de las personas. Como decíamos recién, una va a ser la evitación, otra puede ser la parálisis, otra puede ser la defensa. Cualquiera de esas respuestas. Cuando nosotros pensamos en el amor, es lo más evolucionado del ser. Cuando las personas vamos avanzando, vamos creciendo, incluso en nuestro desarrollo, el amor es justamente lo que nos va haciendo evolucionar, crecer, madurar, nos hace conectar, nos hace acercarnos, nos hace generar proyectos, nos hace tener planes. Esto respecto a lo más básico de las dos emociones. No son opuestas. Las personas por ahí tenemos la tendencia todo el tiempo de buscar lo opuesto, ¿no? Hay gente que por ahí se siente triste y quiere estar alegre, tiene miedo y quiere ser valiente. La verdad que de las emociones no se sale, por eso el título de la charla es En un solo paso, como una pregunta, ¿no? La verdad que de las emociones no se sale en un solo paso, no es cómo dejo de estar triste y paso a estar alegre en un instante, ¿no? Hay veces que sucede así, hay veces que estamos viviendo algún momento y de repente recibimos una buena noticia y nos da una alegría enorme. Sí, eso sucede de esa manera. Pero cuando nosotros venimos atravesando estados emocionales, no es que de este estado emocional se pasa de repente y de golpe a otro estado emocional, sino que a veces hay un proceso en el medio que tenemos que aprender a vivir, aprender a sortear y a llevar adelante. Entonces, esta primera de las preguntas que tiene que ver con el título que nos convoca no es del miedo al amor en un solo paso. A lo mejor hay algunas interpretaciones, hay algunos de ustedes que creían que íbamos a hablar del miedo a amar. No vamos a hablar del miedo a amar, no es ese el motivo de esta clase, de esta charla. En esta charla y en esta clase vamos a hablar de estas sensaciones que estamos teniendo estos últimos tiempos y de cómo, de alguna manera, enfrentarlas, sortearlas, aprender a vivir un proceso un poco más saludable, más amoroso, para tratar de
llevarlo lo mejor posible y salir fortalecidos de esto, que serían como algunas de las misiones y los objetivos que deberíamos ir a empezar a construir. Hay 3 creencias que las personas tenemos, conscientes o inconscientes, que tienen que ver con el miedo. Conscientes o inconscientes, porque podemos pensar y registrar que de alguna manera las tenemos y que nos generan algunas dificultades, o no tener este registro consciente, pero que de alguna manera esto se plasma y se ve en un montón de conductas de respuesta que las personas igual tenemos. Y eso sucede siempre, y eso es lo que marca la diferencia entre lo consciente e inconsciente, ¿no? Que sea inconsciente no quiere decir que no se note, que no sea visible, quiere decir que yo no lo registro como básico. Entonces, la primera de estas creencias, que pueden ser conscientes o inconscientes y que están relacionadas directamente al miedo, es la visión del futuro como incierto. El no saber qué va a pasar, cómo va a suceder. La semana pasada en uno de los cursos, una de las inquietudes que conversábamos respecto a las expectativas, una de las alumnas decía cómo va a ser todo cuando todos salgamos. La verdad que la visión del futuro como incierto, del qué va a pasar, del qué va a suceder, de cómo será, si esto será peor, si esto será mejor, y todas esas inquietudes que muchas veces las personas tenemos, es una de las bases, es una de las creencias más básicas que fundan el miedo en las personas. La segunda de las creencias es la visión del entorno como peligroso. Si nosotros pensamos en este contexto de pandemia en el que estamos, hace bastante más creo que ya estamos por el 1 año y medio, no llevo mucho los cálculos, no soy buena nunca con los cálculos, ni con los porcentajes, y esas cosas no son lo mío. Pero ya llevamos bastante más de 1 año, donde lo más notable y lo más visible es el otro como peligroso, el otro como factor de contagio, el otro como factor de peligro inminente. El otro que puede tener el virus y no lo sabe, el que sabe y que lo tiene y no lo dice, el que lo que sea, que a cada uno le sucede, ¿no? Con estas cosas. Pero la visión de este entorno como peligroso es otra de las creencias que tiene como base el miedo. Y la tercera de estas creencias es la visión de uno mismo, de mí, como carente de la capacidad, como carente de recursos para poder enfrentar esto. Esta es una de las creencias más limitantes porque están centradas exclusivamente en mí. No están centradas en el afuera como en el mañana, en lo que va a pasar en el futuro, no están centradas en los otros, sino que están centradas exclusivamente en mí. Hola Mónica, muchas gracias. Centradas en mí mismo. Como carente incluso de recursos, como carente incluso de posibilidad para superar estos posibles peligros reales o concretos, ¿no? Porque la verdad que hay un factor muy importante respecto al miedo, es que esto puede ser real o imaginario. Puede ser un potencial peligro real o puede ser imaginario. De cualquiera de las dos maneras es igualmente importante, igualmente valioso, porque de la misma manera me limita, de la misma manera me coarta, de la misma manera me bloquea, de la misma manera me sucede todo lo que me sucede. Me encantaría verlos también a todos, pero no los veo. Y como no sé, es la primera clase abierta que hago, ya para la próxima voy a ir aprendiendo más cosas. Entonces, con estas 3 creencias, que son conscientes o inconscientes y que son inherentes al miedo y que son como la base del miedo, nosotros podemos reconocer que tenemos algunas, podemos reconocer que tenemos todas. Lo importante, más allá de reconocerlas, de conocerlas y de saber qué nos sucede, es qué hacemos con ellas. Y si nosotros estamos pensando que el miedo es lo más primitivo y que el amor es lo más evolucionado del ser, es hacia ese lado hacia donde deberíamos ir.
sobre todo para avanzar, ¿no? Sobre todo para tratar de salir de algunas sensaciones y de algunos estados en los que las personas nos encontramos. Para pensar en esta visión de futuro como incierto, que sería la primera de las que decíamos recién, alguna de los recursos y algunas de las cosas que podemos usar, que podemos utilizar, que tenemos a nuestro alcance, es tratar de conectarnos, de acercarnos, de generar planes, de generar proyectos. Hay tratar de concentrarnos a veces en el día, en lo que vamos a hacer hoy, en tener un plan para el día, en un plan para la semana, en un plan para antes de fin de mes, en aprender algo nuevo, en generar conexiones con las personas. Yo les decía que durante gran parte de la pandemia, les decía en una de las clases, les contaba, durante gran parte de la pandemia estaba muy concentrada en la falta de libertad, de encontrarme con gente, de hacer cosas y todo. Nunca soy demasiado sociable, no es que soy de hacer eventos y salir todo el tiempo, mis amistades saben que siempre tengo una hermosa excusa para no juntarme, no hacer nada, porque soy bastante de estar en mi casa. Pero cuando hablábamos de esto, yo pensaba de alguna manera en esto, sí, mantener la esperanza alta. Ahí vamos a hablar de eso, ahí vamos a hablar de la esperanza, Mónica. Pensando en esto, en el de la libertad y pensar en estas opciones, yo un montón de cosas que no hice, como seguramente ustedes, hasta que un día se me ocurrió hacer una videollamada con una prima, con la que hacía mucho que no veía, porque ella siempre venía acá, yo iba allá, ella es de un pueblo, y hicimos una videollamada, ella con su mate, yo con mi mate, y estuvimos como una hora conversando como si estuviéramos sentadas una frente a la otra. La verdad que esas son nuevas formas de conexiones, no son lo mismo, yo entiendo, no hay como un abrazo, no hay como la presencia, no hay como la mirada, no hay como ver los gestos en las personas, pero tenemos que ir aceptando, ir tomando lo que sí se puede, de las maneras que sí se puede, dejar de concentrarnos tanto en lo que no, y poder tomar y poder hacer y poder sostener conexiones con las personas con lo que sí podemos. Entonces, para esto que tiene que ver con la visión del futuro como incierto, además de mantener la esperanza alta, que a veces no es tan fácil mantener la esperanza alta, y yo los entiendo cuando yo les hablo de esperanza, cuando les hablo de ilusión, y algunos de ustedes me dicen un montón de argumentos que son todos válidos. Yo siempre digo que los argumentos de las personas son tan válidos como una persona que lo siente. Si vos lo sentís, es valioso, sea lo que sea. No tanto si lo pensás, porque el problema de las personas es lo que pensamos acerca de lo que estamos sintiendo, no lo que sentimos. Por eso ya es otro tema, eso será tema de otras charlas. Cuando nosotros pensamos en esta visión del futuro como incierto, la esperanza, la ilusión, se puede generar a través de pequeños proyectos, de conexiones, de tratar de acercarnos como se puede. La verdad que salir a caminar con barbijo, juntarse con una amiga en un banco de una plaza con la distancia suficiente, hay algunas cosas que sí se pueden hacer. Yo creo que a esta altura de la pandemia y de las circunstancias, todos ya hemos aprendido que hay solamente 3 cosas muy básicas que tenemos que hacer: mantener distancia, usar el barbijo y mantener los ambientes aireados, no estar en multitudes. Pero sobre todas las cosas hay un montón de otras situaciones que no veo que los medios estén fomentándola mucho, y no veo que la gente esté siendo muy consciente de esto, y es que hay un montón de otras cosas que también podemos hacer: ejercicio, caminar, cambiar los paisajes, dar una vuelta a las manzanas. No hace falta que nos juntemos con nadie, no hace falta que nos abracemos, no hace falta que nos pongamos en riesgo. Tener proyectos, pensar en qué hago hoy, en organizar, aunque esté solo, una buena comida para mí, como un homenaje, como una posibilidad. Esto respecto a los recursos y las cosas que podemos hacer con la primera de estas creencias. Si pensamos en la segunda, la visión del entorno como peligroso, decíamos recién, tomando precauciones, que todos sabemos cuáles son, tranquilamente estamos todos a salvo, ¿no? La distancia, el barbijo, nos lavamos las manos, nos desinfectamos con alcohol,
Hola, netita, bienvenida. Eh, Son básicas, ya las sabemos, ya las aprendimos. Eh, el entorno peligroso es relativo a lo que hagamos. Si nosotros no estamos haciendo cosas saludables por nosotros, no fomentamos la alegría, no tenemos planes, no nos levantamos con una ilusión, no tratamos de estar en forma emocional, anímica y física, si quieren también, porque también es muy importante y es muy valioso, nuestro sistema inmunológico se debilita. Y en estas circunstancias y en estos momentos, lo más complicado que podemos hacernos a nosotros mismos es permitir que nuestro sistema inmunológico se debilite. Entonces, la invitación a la alegría, a la positividad, a la ilusión, a todas esas es de alguna manera también para ayudar a nuestro sistema inmunológico a estar fuerte. Hola María del Carmen, buenos días, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Eh, Cortar un poco la televisión, cortar un poco la información. Yo sé que hay muchos de ustedes que el estar informados lo necesitan. La verdad que estar tan informados todo el tiempo y a veces tan mal informados todo el tiempo no hace más que aumentar el miedo, aumentar la incertidumbre, aumentar las emociones y las sensaciones negativas que no hacen más que seguir restando. Eh, Hay que buscar fuentes de información confiables para cada uno, seguirlas, sostenerlas y estar un poquito informados es suficiente. ¿De qué me sirve saber que las vacunas no llegan? ¿De qué me sirve saber algunas cosas? Más que para enojarme, para angustiarme, para preocuparme, para asustarme, para no ver la luz al final del túnel, para estar en todos estos estados emocionales tan negativos y tan complejos que me debilitan, que de alguna manera me, me frenan, me agobian y terminan debilitando mi sistema inmunológico y me terminan sacando la posibilidad de la ilusión, la posibilidad de la esperanza, que tan maravillosas y tan salvadoras son. Para la tercera de las creencias, algunos de los recursos, la tercera de las creencias, se las recuerdo, es el que estaba centrado en mí mismo, como carente de posibilidades para enfrentar esto. Tenemos muchos recursos. La verdad que los seres humanos somos todos fuertes y resilientes por naturaleza. Hay gente que dice yo no soy resiliente o yo soy resiliente. La verdad que todos somos fuertes y todos somos resilientes. La diferencia está en que algunas personas no han tenido eventos en su vida para tener que ponerse en juego, ¿no? Para tener que ver qué tan fuertes o qué tan resilientes son. Pero la mayoría de nosotros podemos decir que hemos vivido cosas dolorosas, cosas traumáticas, y que de alguna manera las hemos sorteado y que de alguna manera hemos salido fortalecidas de ellas. Entonces, de alguna manera todos hemos puesto en juego nuestra resiliencia. Hay algunas personas que son más rápidas, hay otros que son un poco más lentos, pero todos de alguna manera podemos, todos tenemos la posibilidad. Aprender a centrarnos en nuestras fortalezas, no solamente en nuestras debilidades. Quizás si yo pienso, sí, bueno, yo para aprender cosas nuevas no soy buena, no, hay gente que cocina y a mí no me gusta cocinar, y no, a mí el ejercicio físico no me gusta, y no. Obviamente, si yo pienso en función de los demás, no voy a encontrar y voy a encontrar un millón de excusas. Yo tengo que centrarme en mí mismo y pensar, ¿cuáles son de verdad mis fortalezas? ¿Cuáles son las cosas que disfruto? ¿Cuáles son las cosas que me gustan? ¿Cuáles son los aspectos positivos de mi ser, de mi forma de ser? ¿Cuáles son mis habilidades? Hay un montón de gente que me decía, al principio cociné, después hice gimnasia, después hice yoga, después hice meditación, seguí todos los tutoriales, iba siguiendo todo lo que la masa iba siguiendo. Y nunca encontraron paz. Nunca encontraron armonía en todas esas cosas que iban haciendo. La verdad que los grupos de los libros de autoayuda, los grupos, las clases, los cursos, las novelas, las películas que uno ve, hay un montón de cosas que pueden servir como un estímulo, maravilloso estímulo, para ayudar a abrir un poco esta cosa que es la creatividad, de decir, a ver, ¿qué puede servirme a mí? ¿Qué no me sirve?
Pero no es que uno tiene que replicarlo e intentar hacer exclusivamente eso. Uno tiene que ser un buen conocedor de sí mismo y ver qué cosas me pueden funcionar, qué cosas me pueden servir a mí. De estas, ¿no? De estas alternativas, de estas opciones, de estas posibilidades. Y quizás la cocina sea uno, quizás la gimnasia, la meditación, y quizás uno se descubra en un montón de cosas que no se conocía. Como dice Mónica en su comentario, arreglarse, no abandonarse. Como plan, como proyecto. Cuando empezamos la clase hay muchas de ustedes que por ahí dicen, ay, sí, yo me arreglo, me pinto y todo. En esta no, porque en esta ustedes no se ven entre ustedes, pero en las clases normalmente sí nos vemos entre todos. Y se reían porque se arreglaban, porque sí, porque no, porque esa cosa que es el estímulo, como si fuéramos físicamente al CEPRAM. Y yo les decía que yo antes de empezar la clase un día me perfumé y mi hija me miró y me dijo, ¿te perfumas? En una clase virtual. Y la verdad que no hice esa asociación, es una clase virtual, nadie iba a oler mi perfume, lo hice por mí. A mí me gustaba sentirme perfumada, sentí como que entraba a la clase, arreglarnos, no abandonarnos, concentrarnos en tratar de sentirnos bien, pero no porque hay que estar bien como una regla, sino porque necesitamos empezar a sentirnos un poco mejor. Hay un versus muy importante para que tengamos todos en cuenta, y es la probabilidad versus la posibilidad. Es probable, por ejemplo, que cualquiera de nosotros tengamos el virus, es probable que cualquiera de nosotros lo pasemos mal, es probable que cualquiera de nosotros incluso hasta pierda algún ser querido, como sabemos que a algunas personas les ha pasado. Ahora, ¿qué tan posible es y de qué manera yo hago posible que estas cosas sucedan? Esto se trata de utilizar todo el recurso que las personas tenemos disponible, el recurso interno que tenemos y el recurso externo. No sé si alguien tiene alguna duda hasta acá, si alguien quiere hacer alguna pregunta, si alguien quiere... hace un rato escuchaba en un podcast de esos que hay, que la muerte significa, perdón, que el amor significa sin muerte, mort, sin muerte, sin miedo. La verdad que el amor es salvador y es sanador, el amor a nosotros mismos, el amor a la vida. Las personas que han atravesado alguna vez alguna depresión saben que hay algunas conexiones que son muy difíciles de hacer, conectarse con la vida, conectarse con las cosas positivas, elegir de alguna manera la vida, elegir de alguna manera las cosas que sí hay. En un estado depresivo no hay voluntad y otras tantas cosas, ¿no? No hay decisión, no hay voluntad. Y a veces lo que nos salva es justamente el amor a la vida, el amor a las personas que nos rodean, las personas con su amor acompañándonos y asistiéndonos. Para el amor y para que empecemos a pensar en evolucionar este miedo, en evolucionar nuestro ser, salir de estas cosas bien primitivas del ser humano como el miedo y empezar a transitar las cosas más evolucionadas como posibilidades que tenemos, como sería el amor. Hay algunas cosas básicas, saber quiénes somos, definir bien qué podemos hacer, cuáles son todas las posibilidades que tenemos, centrarnos en el hoy, en el ahora. La verdad que las personas que están centradas en el pasado, están nostálgicas, están tristes, genera mucha angustia a veces, algunas cosas, sobre todo cuando tenemos la visión negativa del pasado, ¿no? De lo que hemos perdido, de lo que ya no está, que estaba y que ya no está. Cuando las personas nos centramos en el futuro, y más en este contexto de pandemia, con esto incierto e inestable que nos presenta de alguna manera el futuro, sucede lo mismo. El no saber qué, el no saber cómo, toda esa incertidumbre, toda esa cuestionamientos sin respuestas, también generan estados emocionales ansiosos a veces, también genera angustia.
y no nos sirve de absolutamente nada porque la verdad es que nadie sabe qué va a pasar dentro de 10 minutos, nadie sabe qué va a pasar mañana. De hecho hay un montón de técnicas y de recursos, la psicología positiva, algunas corrientes nuevas que vienen llegando, que tienen aportes muy valiosos. Tratan de que nos centremos, nos concentremos en hoy. Y la verdad que es lo más saludable que podemos hacer, centrarnos en hoy. Hoy nos levantamos, hoy estamos bien, estamos participando en la clase, tenemos un plan, tenemos un proyecto. Concentrarnos en esas cosas, buscarnos y fijarnos metas cortas, simples. ¿Qué voy a hacer hoy? ¿En qué voy a marcar la diferencia en este día? ¿En qué proyecto, qué plan hago para esta semana? ¿Qué me genero para que antes que termine junio, y hasta plantearnos como un desafío, ¿no? Antes que termine junio tengo que lograr esto. Para sentir que de verdad avanzamos, para sentir que de verdad vamos hacia algún lado, porque esta es como la sensación que a veces nos envuelve, ¿no? Esta sensación de que no vamos a ningún lado, que estamos estáticos, quietos, aislados. Las personas, qué personas sí, qué personas no, qué cosas sí, qué cosas no, qué personas siento que me suman, que me estimulan, que me dan alegría, qué personas me doy cuenta que me bajonean más, que me llevan más hacia lo negativo. Hacer algunas pequeñas selecciones. No se trata de andar sacando gente de nuestras vidas, ni dejar de hablar, ni nada, pero ser un poco más selectivo, incluso de la programación que miramos. Incluso, a ver, pensándolo en cualquiera de las cosas, ¿no? Si yo voy a mirar un programa de televisión X, cual sea, que sea con la conciencia y con la elección de decir, bueno, lo voy a hacer para que esto me sume, no lo voy a hacer para que esto me enoje, para que esto me genere más complicación, más controversia, más... No, lo voy a hacer para sumar y entonces que sea entretenimiento. Hay veces que uno tiene que ser un buen medidor, ¿no? Y decir, bueno, no, esta serie que estoy mirando me bajonea mucho, bueno, busco otro tipo de series, un poco más positivas, otra película, algo que estimule, música linda, música alegre. Hay que estimular que algunas sustancias de nuestro cerebro empiecen a circular un poquito con más frecuencia, ¿no? El aislamiento, el encierro, la falta de contacto, la falta de proyectos, de ilusiones y algunas cosas que algunas personas están viviendo, hace que algunas sustancias de nuestro cerebro estén un poquito más disminuidas. Hay que aumentar la dopamina, la serotonina, hay que tratar de bailar, de reírse, de compartir, de tener conversaciones agradables, lindas. De tener ilusiones, de tener un plan, de tener un proyecto. Todas estas cosas son cosas que nos ayudan, nos estimulan, que no son un solo paso del miedo al amor, pero sí son pequeños pasos que nos van sacando de estas situaciones y de estos estados. Apagar un poco más la tele, poner música, reírnos, tener tiempos para nosotros, danzar la vida, leer, conectarnos con las plantas si les gustan las plantas, con mascotas, las personas que les gustan las mascotas, salir a caminar. El descanso es importantísimo, aprender a descansar, aprender a relajarnos, aprender a estar solos con nosotros mismos, gran desafío a veces que se nos presenta en la vida. Hay algunas cosas que son muy fáciles, muy simples, hay otras que son muy complejas. Esto va a depender de cada uno, de la voluntad y de algunas cosas, ¿no? Pero sobre todo va a depender también de alguna manera de la elección, de la decisión que nosotros tomemos, de cómo queremos vivir esto. No es en un solo paso, no es tan fácil. Si es una elección, si es una decisión, si es una actitud que yo tomo de alguna manera. Si yo registro y soy consciente de todo lo que me genera este estado negativo, el paso que sigue sí es empezar a generar estados más saludables, estados más amorosos. Tener un plan diario, tener un objetivo en esta semana, tener una misión en la vida, en lo que queda de acá para adelante en la vida, tener un motivo siempre
para hacer las cosas, para vivir, para levantarme, para meterme, involucrarme en un proyecto, para tener una reunión, un evento, para generar una conversación, para lo que sea. Aprender algo nuevo de lo que sea, desde anotarme en un curso de portugués virtual hasta aprender algo nuevo de mí, de mis posibilidades. Yo creo que cuando esta pandemia termine, más de uno de nosotros nos encontraremos haciendo grandes conclusiones, ¿no?, acerca de nosotros mismos, y eso va a ser lo más valioso que nos va a quedar. No solo salir fortalecidos, sino saber qué cosas nuevas hemos aprendido acerca de nosotros mismos. Aprender de los otros, aprender de los vínculos, aprender de las personas, aprender cosas prácticas, cosas útiles, aprender cosas inútiles, poco prácticas. No importa, pero son cosas que de alguna manera nos conectan. Son cosas que de alguna manera nos generan pequeñas ilusiones, pequeñas motivaciones que hacen que cada día vaya marcando un poco la diferencia, que nos hacen ir evolucionando un poco en cosas y en aspectos bastante más saludables. Hay 3 bases muy importantes en las emociones. Una de esas bases es el contexto, el otro es la cultura y el otro es la experiencia. El contexto es todo lo que nos rodea, la lectura que yo haga incluso de esto que me rodea. Y capaz que alguno de ustedes, en el contexto que en este momento hoy está viviendo, hay algunas cosas que les hacen tener las emociones que tienen. Si alguno de ustedes está con algún familiar que está enfermo o han perdido algún familiar, es posible que este contexto haga que la emoción que ustedes están sintiendo sea la tristeza, la angustia, el miedo, la preocupación, claramente. La otra de las bases es la cultura, lo que sabemos, lo que conocemos, lo que entendemos de esto, que tiene que ver con nuestras formaciones, con todas las cosas que hemos aprendido a lo largo de la vida. Y la última es la experiencia, que no es tanto como recién la cultura, la experiencia más teórica, sino con la experiencia, con los aprendizajes y con lo que sabemos por experiencia, por vivencias. Estas 3 cosas son las bases de una emoción, de cualquier emoción. Entonces, si yo pienso en el miedo y de qué está hecho, de qué está formado, en qué se basa, cómo es mi miedo, cómo son mis miedos, tengo que concentrarme en sus bases, cuál es el contexto en el que estoy viviendo, qué es lo que yo sé, cuál es mi cultura, cuál es mi formación, hasta dónde entiendo de algunas cosas y hasta dónde tengo límites, qué cosas he aprendido respecto a esto, a qué culturas pertenecemos. La gente, por ejemplo, la gente que tiene formación más oriental y que está más centrada en el budismo y estas cosas, tiene una visión completamente distinta de esta pandemia y de esta situación, y tienen formas completamente distintas de vivirla de la que tenemos nosotros. Claramente ellos se están centrando mucho más en esto que decíamos recién, en tratar de fortalecer nuestro sistema inmunológico, fortalecer nuestro carácter, fortalecer nuestra personalidad, fortalecer nuestro espíritu, para que estas cosas no nos terminen avasallando o de alguna manera llevando puestos, como se dice comúnmente. Estas cosas son importantes, son básicas, son invitaciones. La verdad es que cada uno hace lo que puede con lo que tiene, la mayor parte del tiempo, ¿no? Esa es una postura razonable, esa es una postura lógica, pero de alguna manera también es una postura quieta, estática. Y las personas tenemos que aprender a hacernos cargo de nuestra vida, a tomar un poco el timón de nuestra vida, a hacer pequeñas elecciones, a tomar pequeñas decisiones. Y al tratar de generar posibilidades, al tratar de generar planes, proyectos, ilusiones. La ilusión no viene sola, la ilusión no viene por la realidad que no. La ilusión nace de adentro. Yo me conecto con algunos aspectos positivos y trato de generar o no generar de alguna manera ilusión, esperanza, creer que es algo posible, creer algo, así como creo en lo catastrófico, en lo complicado, en lo difícil, también uno puede creer
en lo maravilloso y lo genial, en lo que esto se termina en cualquier momento. Hay veces que hay gente que dice esto no termina más. Sentir y pensar que esto no termina más no hace más que debilitarnos, que ponernos densos, oscuros, complicados, complejos en muchas cosas y en muchos aspectos. Tampoco se trata de andar viendo espejitos de colores y estas cosas, pero sí, de la misma manera que tengo esta visión y esta mirada catastrófica de que esto no termina más, puedo creer y todos los días acostarme con la ilusión de que esto mañana me despierto y se terminó. Y es una ilusión bastante más saludable y es una ilusión bastante más constructiva que la otra. Vuelvo a decir, no se trata de espejitos de colores ni de cosas que estar creyendo en cosas imposibles. Esto puede terminar de la misma manera que empezó. Es importante que mientras esto siga sucediendo, mientras esto vaya llegando, que sería el final de esto, nos concentremos en nosotros, en aspectos saludables, en construir salud, en construir lazos amorosos, afectuosos. Hay veces que no nos acercamos físicamente a nuestras familias por precauciones, porque cada uno lo va manejando esto como puede, como le sale, como va pudiendo con la realidad y con las situaciones, de acuerdo a la vulnerabilidad de cada uno, de acuerdo a un montón de cosas. Pero hay otras maneras de sostener vínculos, mantenernos conectados, mandar mensajitos, encontrar y buscar reflexiones. Si yo sé que están pasando y atravesando momentos complejos, momentos difíciles, de incertidumbre, mucho más complejos quizás que lo que estoy viviendo yo, acercarnos a los otros, acompañar a los otros. Esto se ve mucho a veces en los grupos que hay armaditos ya entre ustedes, cómo se sostienen, cómo se acompañan. Todos los días es una nueva posibilidad, todos los días es una nueva chance, hay que tratar de vivirlo con ilusión, de tratar de generar un poco de esperanza. La esperanza no me la vende la televisión, la esperanza la empiezo a generar yo. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Estamos más o menos llegando ya al final de esta charla y este tema que hoy nos convoca, del miedo al amor en un solo paso, como si fuera tan fácil, le faltaba de remate. Son las expresiones que a veces les escucho decir. Hay mucha asociación sin querer. La verdad que los invito amorosamente a la charla que dio Mario la semana pasada, porque la verdad que hay muchísima coincidencia entre los dos temas. Ella lo hace partir como disparador de un tema de una novela de Isabel Allende, creo. No soy muy buena con esa memoria, pero de alguna manera es lo mismo, ¿no? Es la ilusión. La ilusión, la conexión, el conectarnos con la vida, no quedarnos pegados a lo que se terminó y centrarnos en lo que puede ser una posibilidad. Gracias, María Cristina. Yo también te mando un abrazo enorme. Y ya llegarán los tiempos que nos reencontraremos. Seguramente llegarán los tiempos que nos reencontraremos. Vamos a creer que eso está cerca, que eso es posible y que está cerca. Hay algunas cosas que hay gente a la que le cuesta más y hay gente a la que le cuesta menos. Cada uno, como decíamos recién, en este conocimiento de sí mismo, de sus recursos, todos tenemos que saber que no solo somos algunas limitaciones, sino que también somos muchas posibilidades y que tenemos habilidades y que tenemos destrezas y que tenemos cosas maravillosas y un montón de recursos muy valioso. Hermoso verlos, no verlos porque no los veo, pero los voy viendo aparecer acá.
hermoso compartir este espacio que nos da la posibilidad el CEPRAN de hacerlo, de estar cerca, de acompañarnos. Gracias, Sofi. Lindo día, un hermoso día soleado hoy, así que pensando en todo lo que estuvimos hablando recién, si no quieren salir a caminar, no salgan a caminar, pero salgan al patio, salgan al balcón, vayan a la terraza, tomen un poquito de sol, ilumínense un poco, que sientan el calorcito, que sientan un poco esa ilusión que tiene cada día. Cada uno hace lo que puede con lo que tiene. Tenés razón, Irene, esa es una frase que yo le digo todo el tiempo. Hay gente que se enoja con algunas personas, ¿no? Y esto nos debe haber pasado a muchos a lo largo de esta pandemia. Hay gente que se ha enojado con la gente. Hay gente que se ha enojado con los vínculos cercanos, ha sentido vacíos, ha sentido distancias, dolorosamente, a veces, enojosamente otras. Y yo creo que si todas las personas tuviéramos esto como recordatorio casi permanente, cada uno hace lo que puede con lo que tiene. Y cada uno en este momento está viviendo esta realidad de acuerdo a sus propias circunstancias, a cómo es la personalidad, el estilo de cada uno, a qué cosas nos envuelven y nos agobian o nos asustan o nos suceden, ¿no? Hay una frase que quizás te ayude y te acompañe, que es con la que yo pensaba cerrar esto. Yo hice un seminario, hice un curso que lo hice hace como 3 o 4 años y ahora después lo repetí, fue en Mendoza, y había como una frase que daba vuelta. A mí también, Mónica, me encantó verte acá en las clases. No falta tanto, tenés razón, falta poco, ya estamos más cerca. Hay una frase que tiene que ver con los sueños y con los miedos, y la frase dice: si tus sueños no te asustan, estás soñando con miedo. Esa sensación de que esto ya, que se termina, que esto... Hay gente que le gusta decir volver a la normalidad. Yo siempre sostengo lo mismo, ¿no? Nunca se vuelve a lo mismo que antes fue. Yo creo que tenemos que aprovechar y ver cómo de esta salimos más fortalecidos, cómo de esta salimos más mejores, mal dicho. Y que cuando nos volvamos a encontrar, nos encontremos más humanos, nos encontremos más amorosos, nos encontremos más solidarios, más empáticos. Hay que levantarse cada día soñando en grande, soñando que esto ya se termina, que esto pronto se termina y que pronto nos vamos a reencontrar y que pronto un montón de cosas maravillosas pueden suceder. Hay algunas personas que quizás están viviendo momentos muy dolorosos y me parece muy importante rescatarlo y no dejar de decirlo. El dolor ya pronto se va a ir acomodando. Hay muchas emociones, hay muchas sensaciones y hay muchos sentimientos que necesitan un proceso y hay que vivirlo. El proceso del dolor para quienes han perdido a alguien, y me parece importante que no dejemos de decirlo. Hay que vivirlo, hay que hacerlo y se va a ir acomodando. Gracias, Silvita. Gracias, Mónica. Mucha ilusión, esperanza, amorosidad. Ojalá cuando nos volvamos a encontrar, de verdad, todos estemos más humanos, más amorosos, más solidarios, más empáticos. Ojalá todo esto que estamos viviendo, cada uno desde su propio lugar y desde su propia realidad, sirva para algo. Les mando un beso enorme, 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 enorme a todos. Es la primera clase virtual abierta que hago para el CEPRAM. Me gustó, la disfruté mucho. Así que quizás pronto vengan otras. Que tengan una hermosa semana, que tengan un bellísimo día soleado como es hoy. Les mando un beso enorme a todos y un gusto encontrarnos como sea
que nos encontramos. Besos.